0800-831-3913 o local 61-275-36 a las extensiones 106, 107 y 124. Continuamos. Muy bien, don Armando, en este segundo bloque de Chiapas a Diario, que se transmite desde la cabina del Diario de Chiapas, aquí en la capital del estado, Tuxtla Gutiérrez, pues es importante decirte, Armando, comentarte que, pues dentro de otras cosas, hay una tormentota que ya nos está aniquilando y que no es precisamente la del agua, es la tormenta económica. Pasar de una propuesta de crecimiento de 3.9% que con mucho optimismo había planteado en diciembre del 2013 en el contexto del presupuesto de egresos de la Federación, la Secretaría de Hacienda, y bajar a 2.7 como es el anuncio que hacen las instituciones internacionales y el propio Banco de México, diciendo que no alcanzamos ni vamos a llegar en el 2014 a tener un crecimiento del 3%, ni siquiera. Ahora el subsecretario de Hacienda, Fernando Aportela, dijo que Hacienda, revisando a la baja la expectativa de crecimiento del PIB para 2014, será a 2.7% el estimado, por abajo del 3.9 que se había establecido. Reconoce el subsecretario que este es un crecimiento insuficiente, pero al mismo tiempo dijo es un crecimiento superior al promedio de los últimos 14 años y seguramente debe ser un superior al promedio del siglo pasado, ¿no? Pues, y de hace 3 siglos siempre va a ser superior, pero estamos por abajo de las expectativas y seguimos legislando, ¿no? Seguimos legislando y no se ve que el Plan Nacional de Infraestructura de aquellos famosos 7 billones de pesos pues esté ya arrojando algún resultado en la dinámica de las economías regionales o en la dinámica de la economía nacional. Seguimos esperando pues que esto realmente transforme al país en una dinámica económica diferente y como lo ha reconocido el propio presidente Peña Nieto, ya se empiecen a ver algunas transformaciones, pero en el bolsillo de los ciudadanos. Esto lo dijo el subsecretario de Hacienda, Fernando Aportela, durante la presentación del informe de la situación económica. Agregó que para superar esta nueva meta de crecimiento, que es a la baja, se requiere la aplicación de la agenda de reformas estructurales para elevar la tasa de crecimiento y para que ocurra de forma equilibrada para todas las empresas y personas. Es de esperarse, Armando, que el cierre del año nos lleve a la reducción de personal en la administración pública, a la cierre de vacantes de empleo y sobre todo a un mayor y a un estricto control de los gastos de la administración pública para poder arribar al 2.7. Mira, la verdad es que ellos le llaman recesión, ¿verdad? Le llaman de otra manera, para nosotros es una crisis económica. Así es, totalmente. Las declaraciones de Hacienda de que un día vamos por buen camino económico, otro día pues nos vamos a detener tantito, otro día que ya puso nerviosos a la iniciativa privada, a los empresarios, ya hoy el mismo presidente de Coparmex del Distrito Federal pide corregir política económica ante el mediocre crecimiento. El presidente de la Coparmex señaló que los indicadores económicos reflejan que la competitividad y la viabilidad de las empresas están en riesgo, ¿verdad? La iniciativa privada urge ya al gobierno federal a corregir esa política económica que no ha dado ningún resultado después de que este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, anunció un mediocre crecimiento económico al reportar que el primer trimestre del año la economía creció solo el 1.8% anual, por debajo de lo esperado. Bueno, ahí están ya respondiendo los empresarios, ¿verdad?, ante esta situación que no vemos que vaya por buen camino, y por supuesto que los secretarios de Estado, los funcionarios públicos no van al mercado, no van al súper, ¿verdad?, a comprar, ¿verdad?, y ni saben a cómo cueste o qué precios tenga la canasta básica, que ha subido
pues en un 20-30%, ¿no? Sí, claro. Lo veíamos qué sucede con esa inestabilidad económica, nada más con una muestra, el limón, ¿verdad? Que llegó a dispararse hasta 60%, 300% más caro de su precio. El aguacate es otro, ¿verdad? De los frutas, ¿verdad? Que también llegó a dispararse. O sea, no hay un control de los precios, no hay un control realmente de la economía en nuestro país. No hay estabilidad económica, que lo vean el desplazamiento y los movimientos que hay en el peso frente al dólar, ¿verdad? Que no nos quieran dar a tole con el dedo, ¿verdad? Porque ya somos adultos, pues nos deben de hablar con la verdad. Vamos a crecer 1% y apriétense los cinturones y vámonos, ¿no? Pero nos dicen que vamos a crecer un 3.5% o más, ¿verdad? Y simple y sencillamente llegamos, ¿verdad?, a un promedio de 8% anual, ¿verdad? Los indicadores económicos, dice Coparmex, reflejan que se estén poniendo en riesgo la competitividad y la viabilidad de las empresas. Es claro, dicen, ¿verdad? Es claro que si la economía está estancada, fíjate nada más, ya hasta lo están diciendo los empresarios, nuestra economía está estancada, es porque la reforma fiscal ha castigado y golpeado fuertemente a quienes tenemos la posibilidad de generar empleos formales, dignos y productivos. Esto lo dijo el presidente de Coparmex DF, José Luis Beato González. Entonces ahí está pues la respuesta inmediata de los empresarios que ya están nerviosos y molestos. Bueno, es que ¿qué decir de la clase pobre, ¿verdad?, de nuestro país, donde estamos todos, que somos los más golpeados, porque el empresario pues simple y sencillamente se puede defender de una manera u otra, aunque como ellos dicen sus empresas están en riesgo, y eso quiere decir que las fuentes de empleo que la iniciativa privada crea están en riesgo, ¿verdad? Pero también a nosotros los pobres nos pega duro esta inflación. No, definitivamente que en la parte de la clase media y la gente con ingresos de salario mínimo, pues imagínate si no revientan, si nada más calculando el precio de los pasajes, más la tortilla, más los huevos, más la renta de la casa, que la mayoría no son propietarios, transporte, pues con todo eso, por un salario mínimo, no llega la gente, con 2,000 pesos no llega la gente a cubrir ni siquiera el mínimo de sus necesidades, ni siquiera el mínimo de sus necesidades. Y luego, aparte, los que de plano no tienen empleo, a pesar de que tienen licenciaturas, maestrías, doctorados, no hay empleo, pues la gente está pasando por un momento muy angustioso, y a esto le metemos ruido con el bajo crecimiento, la baja disponibilidad de dinero para reactivar la economía. Pues las cosas están muy complicadas, Armando. Y ahora es una pregunta, ¿verdad?, aunque ahí está la respuesta de los empresarios. ¿La reforma fiscal benefició o perjudicó? Bueno, lo que pasa es que no hubo reforma fiscal. Hubo un movimiento pequeño como si fuera una miscelánea, pero no hubo reforma fiscal. Por eso es que el gobierno federal está pidiendo préstamos internacionales, porque dos formas tenemos para financiar pues todas las actividades de la administración pública. Una son los impuestos, y no queremos quedar mal con la población aumentándole los impuestos, pues entonces empezamos a prestar dinero al Banco Mundial. Mira, no te aumentan impuestos, no te elevan los impuestos, pero sí te elevan los precios. Totalmente. Entonces, pues, y ahí está un claro ejemplo, son los gasolinazos, sí, ¿no? Que al gobierno no le importa, y te digo que como no tienen el control económico, ¿verdad?, la verdad, pues cualquier cosa se dispara, el pollo se dispara, el limón se dispara, el aguacate, ¿verdad?, se disparan los huevos, o sea, vamos, todo así se le sale de las manos. Sin embargo, Armando, hoy fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación los decretos relacionados con las reformas en materia política y electoral.
En uno de los transitorios se confirma el pago adicional para el retiro concedido a los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Determinar en su caso el haber de retiro de los magistrados de la Sala Superior se indica en uno de los transitorios. Esto, una vez que el decreto ya ha sido publicado, en el Congreso de la Unión pueden proceder las pretendidas reformas al haber de retiro. El PRI propone acotar el haber a 2 años y el PRD busca que se derogue esta compensación de retiro de los máximos jueces electorales del país. De todos modos, el porrazo ya está dado. El haber de retiro no dice en qué tiempo, ahora el PRI quiere por 2 años. De todos modos, significa que estamos dispuestos a erogar un dinero que no se tiene, Armando. Andamos de espléndidos cuando la pobreza sigue creciendo en el país, cuando no tenemos una actividad económica, seguimos todavía presumiendo de que queremos aumentarles el salario, sobre todo a los mandos de estos tribunales, como el Tribunal Electoral de la Federación, y bueno, las cosas así no nos van a resultar. Mira nada más las consecuencias, ¿verdad? La FAO ayer dio a conocer, ¿verdad? La FAO de la ONU, 47 millones de personas padecen hambre en América Latina. 47 millones de personas padecen hambre en América Latina. ¿Cómo la ves, verdad? Esto es producto no solamente de nuestro país, ¿verdad? Sino que en toda América Latina anda de cabeza. Así es. Todos los gobiernos de América Latina. Así es, don Armando. Todos los gobiernos de América Latina están pasando por un problema de crisis económica muy fuerte. Nos vamos a una segunda pausa, si eres tan amable. Usted escucha Chiapas a diario. La escena global de la información.